Hoy 21 de febrero celebramos a San Pedro Damián, cardenal, obispo de Ostia, doctor de la Iglesia, año 1072. Damián significa el que doma su cuerpo, domador de sí mismo. San Pedro Damián fue un hombre austero y rígido que Dios envió a la Iglesia Católica en un tiempo en el que la relajación de costumbres era muy grande y se necesitaban predicadores que tuvieran el valor de corregir los vicios con sus palabras y con sus buenos ejemplos. Nació en Ravenna, Italia, en el año 1007. Niñez dura y protector oportuno. Quedó huérfano muy pequeñito, y una hermana suya lo humilló terriblemente, y lo dedicó a cuidar cerdos y lo trataba como el más vil de los esclavos. Pero de pronto un sacerdote, el padre Damián, se compadeció de él y se lo llevó a la ciudad y le costeó los estudios. En honor a su protector, en adelante nuestro santo se llamó siempre Pedro Damián. Brillante estudiante. El antiguo cuidador de cerdos resultó tener una inteligencia privilegiada y obtuvo los mejores calificaciones en los estudios, y a los 25 años ya era profesor de universidad. Pero no se sentía satisfecho de vivir en un ambiente tan mundano y corrompido, y dispuso a hacerse religioso. Monje ejemplar. Estaba meditando cómo entrarse a un convento, cuando recibió la visita de dos monjes benedictinos de la comunidad fundada por el austero San Romualdo, y al oírle narrar lo seriamente que en su comunidad se vivía la vida religiosa, se fue con ellos, y pronto resultó ser el más exacto cumplidor de los severísimos reglamentos de su convento. Penitencias exageradas y dañosas. Pedro, para lograr dominar sus pasiones sensuales, se colocó debajo de su camisa correas con espinas. Cilicio se llama esta penitencia. Y se daba azotes, y se dedicó a ayunar a pan y agua. Pero sucedió que su cuerpo, que no estaba acostumbrado a tan duras penitencias, empezó a debilitarse y le llegó el insomnio. Y pasaba la noche sin dormir, y le afectó una debilidad general que no lo dejaba hacer nada. Entonces comprendió que las penitencias no deben ser tan exageradas, y que la mejor penitencia es tener paciencia con las penas que Dios permite que nos lleguen, y que una muy buena penitencia es dedicarse a cumplir exactamente los deberes de cada día, y a estudiar y a trabajar con todo esmero. Esta experiencia personal le fue de gran utilidad después al dirigir espiritualmente a otros, pues a muchos les fue enseñado que en vez de hacer enfermar el cuerpo con penitencias exageradas, lo que hay que hacer es hacerlo trabajar fuertemente en favor del reino de Dios y de la salvación de las almas. Un estudio profundo. En sus años de monje, Pedro Damián aprovechó aquel ambiente de silencio y soledad para dedicarse a estudiar muy profundamente la Sagrada Biblia y los escritos de los santos antiguos. Esto le servía después enormemente para redactar sus propios libros y sus cartas, que se hicieron famosas por la gran sabiduría con la que fueron compuestas. En los ratos en los que no estaba rezando o estudiando, se dedicaba a labores de carpintería, y con los pequeños muebles que construía ayudaba a la economía del convento. Superior humilde. Al morir el superior del convento, los monjes nombraron como su abad a Pedro Damián. Este se oponía porque se creía indigno, pero entre todos lograron convencerlo de que debía aceptar. Era el más humilde de todos, y pedía perdón en público por cualquier falta que cometía. Y su superiorato produjo tan buenos resultados, que de su convento se formaron otros 5 conventos, y 2 de sus discípulos fueron declarados santos por el sumo pontífice, Santo Domingo
Loricato y San Juan de Lodi. Este último escribió la vida de San Pedro Damián. Rígido pero sabio. Muchísimas personas pedían la dirección espiritual de San Pedro Damián. A 4 sumos pontífices les dirigió cartas muy serias, recomendándoles que hicieran todo lo posible para que la relajación y las malas costumbres no se apoderaran de la Iglesia y de los sacerdotes. Criticaba fuertemente a los que son muy amigos de pasear mucho, pues decía que el que mucho pasea, muy difícilmente llega a la santidad. Penitencias fuertes. A un obispo que en vez de dedicarse a enseñar catecismo y a preparar sermones, pasaba las tardes jugando ajedrez, le puso como penitencia rezar 3 veces todos los salmos de la Biblia, que son 150, lavarle los pies a 12 pobres y regalarles a cada uno una moneda de oro. La penitencia era fuerte, pero el obispo se dio cuenta de que sí se la merecía, y la cumplió y se enmendó. Los 2 vicios de su tiempo. Los 2 vicios de la Iglesia en aquellos años era la impureza y la simonía. Muchos sacerdotes eran descuidados en cumplir su celibato, o sea, ese juramento solemne que han hecho de esforzarse por ser puros, y además la simonía era muy frecuente en todas partes. Y contra estos 2 defectos se propuso luchar Pedro Damián. Varios sumos pontífices, sabiendo la gran sabiduría y la admirable santidad del padre Pedro Damián, le confiaron misiones delicadísimas. El Papa Esteban IX lo nombró cardenal y obispo de Ostia, que es el puerto de Roma. El humilde sacerdote no quería aceptar todos estos cargos, pero el Papa lo amenazó con graves castigos si no los aceptaba. Y allí en esos oficios obró con admirable prudencia, porque el que es obediente consigue victorias. Con el emperador. Resultó que el joven emperador Enrique IV quería divorciarse, y su obispo, por temor, se lo iba a permitir. Entonces el Papa envió a Pedro Damián a Alemania, el cual reunió a todos los obispos alemanes, y valientemente delante de ellos le pidió al emperador que no fuera a dar ese mal ejemplo tan dañoso a todos los súbditos, y Enrique desistió de su idea de divorciarse. Literato y elocuente. Sus sermones eran escuchados con mucha emoción y sabiduría, y sus libros eran leídos con gran provecho espiritual. Por ejemplo, uno se llamaba Libro Gomorriano, en contra de las costumbres impuras de su tiempo. Gomorriano, en recuerdo a Gomorra, una de las 5 ciudades que Dios destruyó con una lluvia de fuego porque allí se cometían muchos pecados de impureza. A los pontífices y a muchos personajes les dirigió frecuentemente cartas pidiéndoles que trataran de acabar con la simonía, o sea, con aquel vicio que consiste en llegar a los altos puestos de la Iglesia comprando el cargo con dinero y no mereciéndolo con el buen comportamiento. Este vicio tomó el nombre de Simón el Mago, un tipo que le propuso a San Pedro Apóstol que le vendiera el poder de hacer milagros. En aquel siglo, del año 1000, era muy frecuente que un hombre, nada santo, llegara a ser sacerdote y hasta obispo, porque compraba su nombramiento, dando mucho dinero a los que lo elegían para este cargo. Y esto traía terribles males a la Iglesia católica, porque llegaban a altos puestos unos hombres totalmente indignos, que no iban a hacer bien sino mucho mal. Afortunadamente el Papa, que fue nombrado al año siguiente de la muerte de San Pedro Damián, y que era su gran amigo, el Papa Gregorio VII, se propuso luchar fuertemente contra este vicio y tratar de acabarlo. La gente decía: el padre Pedro Damián es fuerte en el hablar, pero es santo en el obrar. Y esto hace que le hagamos caso con gusto a sus llamados de atención.
sus labores favoritas. Lo que más le agradaba era retirarse en la soledad a rezar y a meditar, y sentía una santa envidia por los religiosos que tienen todo su tiempo para dedicarse a la oración y a la meditación. Otra labor que le gustaba muchísimo era la de ayudar a los pobres. Todo el dinero que le llegaba lo repartía entre la gente más necesitada. Era mortificadísimo en comer y dormir, pero sumamente generoso en repartir limosnas y ayudas a cuantos más podía. Murió cumpliendo su deber. El sumo pontífice lo envió a Ravenna, a tratar de lograr que esa ciudad hiciera las paces con el Papa. Lo consiguió, y al volver de su importante misión, al llegar al convento, sintió una gran fiebre y murió santamente. Era el 21 de febrero del año 1072. Inmediatamente la gente empezó a considerarlo como un gran santo y a conseguir favores de Dios por su intercesión. El Papa lo canonizó y lo declaró doctor de la Iglesia por los elocuentes sermones que compuso y por los libros tan sabios que escribió. San Pedro Damián, consíguenos de Dios la gracia de que nuestros sacerdotes y obispos sean verdaderamente santos y sepan cumplir fielmente su celibato. San Pedro Damián, ruega por nosotros.